Has de mantener los ojos muy abiertos. Y cuanto más mires, más verás. Así que continúa haciéndolo. Nuevo Lexus UX. Híbrido autorrecargable. Lexus. Experience amazing. Hey, tribu, ¿qué tal? Me alegra mucho veros de nuevo aquí. Bueno, hoy vamos a hacer una prueba de un coche un poquito especial. Vamos a hacer una prueba de un coche que, bueno, no tiene mucho mérito porque lo habéis visto en el vídeo de presentación. Pero se trata de un vehículo, decía especial, porque realmente Lexus está haciendo un trabajo interesante para poderse incorporar en este mercado amplio, sobre todo en Europa. En otros mercados está mucho más asentado. En un mercado aspiracional, tirando a premium, con la pretensión de introducirse además en un mercado amplio, ¿no? Vender coches de gama alta de muy poca tirada, bueno, pues para una marca puede ser muy interesante a nivel estratégico, a nivel de posicionamiento, pero la realidad es que a Lexus le interesaba vender coches que se vendan en masa, vehículos que se vendan en mucha cantidad. La realidad es que con este UX 250H es exactamente en el que estamos subidos hoy, pues esta marca Lexus está intentando meterse en un mercado mucho más amplio, un mercado generalista, pero a la vez diferenciador, y bueno, tocando con este toque premium que tienen estos coches, ¿no? Bien, se trata por tanto del coche de acceso, el primer vehículo de acceso a la marca Lexus. No por ello se trata de un coche de baja calidad, todo lo contrario. Puedes apreciar los mismos índices de calidad, los mismos estándares de calidad en este coche, en el UX, que en el NX, que en el resto de la gama de Lexus. Se trata de un vehículo singular porque realmente el UX, esta denominación, básicamente lo que viene a decir es que se trata de un urban crossover. No es en sí mismo un Sport Utility, no es un sub, es un crossover, es un vehículo un poquito más bajo, más parecido a un coche compacto, con una altura libre al suelo relativamente reducida. Bueno, en cualquier caso, si os parece, empezamos la prueba y empezamos a hablar del coche. Bien, decíamos que este Lexus, este UX 250H, es un coche híbrido puro. Es un híbrido puro porque no tiene una forma de recargarse de forma externa. El vehículo se carga por su propia cuenta. El vehículo tiene un motor térmico, un motor eléctrico y una batería de muy reducido tamaño. Esta batería sería capaz de darnos aproximadamente unos 2 kilómetros en conducción continua. Es decir, se trata de una batería realmente pequeña que está permanentemente cargándose y descargándose. Al final esto lo que consigue básicamente, en diferencia de un vehículo híbrido enchufable que tiene una batería de mayor tamaño y que tiene que ser recargada de forma externa, el vehículo va a ser capaz de funcionar en modo eléctrico en aquellos momentos en los que les vas a exigir muy poco al coche. Le vas a exigir muy poca potencia, le vas a exigir poca velocidad máxima. Cuando las exigencias sean pequeñas, el vehículo va a funcionar en modo eléctrico, pues con este motor eléctrico. Los motores pueden trabajar de forma secuencial, de forma alterna, o pueden trabajar a la vez. Vamos a hablar de los motores. El motor de gasolina es un motor 2000, un 2000 centímetros cúbicos de en torno a unos 145 caballos. Y el motor eléctrico es un motor asíncrono de imanes permanentes que tiene una potencia de unos 110 caballos. La realidad es que la suma de estas dos potencias no se puede hacer tal cual, no se puede sumar, es decir, este coche no tiene 250 caballos. La realidad es que este coche da una potencia máxima de unos 180 caballos, 184 caballos. Esta potencia al final lo que hace es que las curvas de potencia de ambos motores se juntan en un punto, y esta potencia máxima que puede llegar a utilizar este vehículo son 184 caballos. Es una potencia interesante, puesto que a pesar de que ambos motores están trabajando sobre el eje delantero, es decir, en este caso el eje trasero no va a hacer ninguna función, solamente va a acompañar al coche, pero no va a hacer ninguna función de tracción. Bueno, pues estos 184 caballos le permiten al vehículo desenvolverse, bueno, bien, la verdad es que se desenvuelve bien, tiene cierto brío, funciona bien. Vale, decíamos que esta pequeña batería de unas 180 celdas, pero de muy pequeño tamaño, aquí Toyota y Lexus trabajan de una manera un poquito diferente, lo han hecho siempre. Esta batería al final lo que hace es hacer pues una especie de slot, una especie de backup de energía para permitir pues, que el motor térmico pueda descansar. En muchas ocasiones, en determinados momentos, el motor eléctrico puede descansar.
homologación le permite obtener un consumo, una homologación de consumos relativamente bajos, en torno a los 5 litros. ¿Se pueden conseguir? Lo vamos a ver durante la prueba de hoy. Parece que si no le exiges demasiado al coche, pues parece que seguramente se van a poder conseguir. También es verdad que la concepción del coche en sí misma es una concepción de vehículo, digámoslo así, que un poco burgués. Y digo un poco burgués porque es un coche muy cómodo, es un coche confortable, pero no es un coche que a priori te pida que lo lleves de carreras. Su suspensión, la dirección, incluso el puesto de conducción, todo te invita a que el coche sea conducido, sea manejado de una forma tranquila. En ese punto, y trabajando de esa manera, conduciendo el coche de esa manera, la verdad es que el coche es súper confortable. Llevo montado en él un par de horas, he utilizado el coche ya en diferentes territorios, en ciclo urbano y en zonas un poco de más velocidad. El coche funciona francamente bien, decíamos, ¿no? Pero tiene este punto de coche tranquilo, de coche burgués, de coche relajado, de coche cómodo. Vamos a hablar un poco ahora del coche en su parte exterior. Decíamos que se trata de un coche, bueno, que tiene pretensiones en el mercado de conseguir a un público, un target bastante premium. La estética exterior lo diferencia mucho respecto de los coches, de la competencia, de aquellos vehículos que podrían ser competencia directa de este UX 250H. Tiene un aspecto, tiene una pinta el coche muy manga. Quiero decir que el coche realmente tiene un aspecto que lo hace chulo, lo hace moderno, lo hace vistoso. Tiene unas formas exteriores que marcan los rasgos del coche de una manera, decíamos, muy marcada, que hacen unos marcajes de en la propia chapa, en los propios faros exteriores, es decir, hace que las formas del vehículo sean realmente diferenciadoras. Históricamente, los coches japoneses habían sido coches muy anodinos, coches tirando aburridos. La verdad es que últimamente, bueno, tanto Lexus como Mazda, como algunos otros coches japoneses, están haciendo cosas realmente interesantes. Bueno, pues este coche tiene un aspecto exterior diferenciador. Decíamos que se trata de un SUV del segmento C, de 4,50 metros de largo, 1,84 metros de ancho y una altura de poco más de 1,50 m, que decíamos que no lo define como un Sport Utility, como un SUV, sino más bien como un crossover, con un crossover que tiene una altura al suelo de 16 centímetros, es decir, le separa muy poco de un turismo convencional. El hecho de tener esta altura al suelo tan limitada, de no disponer de ningún sistema de tracción adicional a la tracción delantera del coche, ni ningún sistema de ayuda en la parte posterior, al menos en este modelo, aunque me consta que hay una versión que incorpora un segundo motor eléctrico en el eje trasero, y a pesar de que se trata de un motor eléctrico de muy pequeño tamaño, aproximadamente creo que son 7 caballos, este motor lo que hace es al final pues ayudar a la tracción en el eje posterior, empujando una rueda u otra en función de cómo se comporte el coche, ¿no? en las curvas, etc. Bueno, en cualquier caso, en el modelo en que nos encontramos, un solo motor en el eje delantero eléctrico y un solo motor térmico, con lo cual toda la propulsión la hace en el eje delantero. Hablábamos de esta parte, digamos, exterior muy manga, muy chula, muy vistosa, muy musculada, ¿vale? Pues marcando mucho esos atributos que tiene el coche, pero en el interior nos pasa algo parecido. El interior también es un poco especial, partiendo de algunos elementos curiosos como los cuernos, ¿no? Yo no era consciente hasta que empecé a llevar estos coches que hay coches con cuernos. Bueno, pues este coche tiene cuernos, no sé si es que es algún tema del pasado, algún castigo del pasado, pero los Lexus llevan cuernos. Estos cuernos que llevan Lexus, que tienen varias funcionalidades, básicamente el encender y apagar el ESP y después los sistemas de conducción, ¿no? del coche, bueno, ya los veréis por aquí, son peculiares. El resto de elementos del interior del vehículo, de aspectos que lo diferencian del resto, básicamente están centrados en un nivel de calidad, un nivel de calidad apreciada, un nivel de calidad interior, un nivel de calidad de materiales, un nivel de ensamblaje de estos materiales muy alto. La verdad es que aquí sí que podemos decir que la percepción que tienes cuando entras en este coche no es la versión de más alto nivel de este UX, es una versión intermedia. Y si bien es cierto, hay elementos que después comentaremos que a mí me parecen peculiares, la verdad es que la sensación al final en el interior, un coche con cintura alta, en el que vas bien sentado, en los que los asientos te recogen bien, que los materiales
están bien dispuestos, tienen buena pinta, tienen percepciones de materiales blandos, de materiales de buena calidad y bien ensamblados, decíamos. Bueno, pues no solamente es una percepción, sino que realmente cuando tocas todos los elementos constructivos del coche, se aprecia claramente que están bien situados, están bien combinados, en fin, la verdad es que interiormente el coche está bien. No todo puede ser bueno y hemos de reconocer que en la parte posterior del coche, así como por la parte de delante, prácticamente todo son buenas noticias. Si nos vamos a la parte de atrás, bueno, luego sacaremos también algunas conclusiones más, pero el coche hemos de reconocer que la parte de atrás es un poco apretado, todo lo que tiene que ver con la parte posterior del vehículo, bueno, pues lo hace realmente un poquito apretado de dimensiones. Las 3 plazas que hay en la parte posterior, y se declaran 3 plazas en la parte posterior porque este coche es un coche homologado para 5 personas, bueno, pues realmente la central ya suele ser habitual que las plazas centrales en la parte posterior, bueno, tengan un mullido más duro y sean un poquito más estrechas. Realmente este coche está diseñado para que vayan muy a gusto, vayan muy cómodos los usuarios de las plazas posteriores extremas. La central vamos a tener que reconocer que es bastante chiquitita y que probablemente le va a ir bien a los chavalillos, a los chicos, a los críos, pero un adulto aquí en un viaje me parece que va a ser un poquito complicado. Nos pasa lo mismo y corrobora esta misma situación o esta misma sensación el hecho de que el maletero es muy pequeño. El maletero es francamente chiquitito, estamos hablando de 320 litros de maletero. Bueno, es pequeño, el maletero no tiene demasiado tamaño. También os tengo que decir que la versión que decíamos que tiene este pequeño motor en la parte posterior todavía le hace perder más litros de maletero, más tamaño, que se quedan 280 litros. Esto lo haría prácticamente asimilable a un Seat Ibiza, es decir, con un coche de 450 con un maletero de 300 litros se me antoja un poco corto. En cualquier caso es lo que hay y el coche es lo que es. En comparación con los vehículos con los que se podía poner a competir, qué sé yo, un Mazda CX-30, un EQA, bueno, un EQA sería la modalidad 100% eléctrica, pero un Mercedes GLA, vehículos aproximadamente de 445 o 450, bueno, seguramente su maletero en este caso es algo más reducido. En cualquier caso, la sensación interior es buena y decíamos que es un poco apretado la parte interior del coche, pero las sensaciones son realmente interesantes en su interior. Vale, hemos hablado de aquellos aspectos que nos permiten identificar al coche de manera sencilla, de identificar al coche desde el punto de vista de la primera percepción. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer una prueba del coche un poquito más intensa, es decir, vamos a probar el coche en circulación. Vamos a probar el coche en circulación y vamos a probar el coche aprovechando un recorrido que tenemos que hacer a Andorra, a otro país. Nos vamos a otro país, hoy nos vamos a otro país. Vamos a salir de Barcelona en unos instantes y nos vamos a ir pues a Andorra. En ese trayecto vamos a coger autopista, vamos a coger vías de circunvalación rápidas, vamos a coger algo de carretera y vamos a poder detectar o vamos a poder analizar las bondades de este coche en circulación, de forma dinámicamente hablando. A partir de aquí sacaremos unas conclusiones y podremos analizar un poco de qué medida este coche es una alternativa interesante al resto de alternativas que hay en el mercado, teniendo en cuenta su posicionamiento de vehículo de target premium, teniendo en cuenta su precio, que arranca en 33.000 euros y que llega aproximadamente en las versiones híbridas hasta los cerca de 50.000, y que tiene también una versión 100% eléctrica, de la que también hablaremos en otra ocasión, porque haremos una prueba de este mismo vehículo en versión eléctrica, que supera los 50.000 euros, creo que está en torno a los 55 o 57.000 euros, os lo dejaré todo por aquí escrito, y que se trata de una versión interesante, teniendo en cuenta que tiene una batería ya de cierto tamaño, de cerca de 60 kilovatios, y que, bueno, las características del coche las avanzaremos en el próximo vídeo, pero están muy bien. En fin, si os parece, iniciamos la prueba de conducción y vamos comentando. Pues hemos completado una jornada de circulación dinámica con este Lexus UX 250H. Hemos hecho una subida desde Barcelona hasta Andorra, subida y bajada, un recorrido aproximadamente de algo más de 300 kilómetros, intentando poner a prueba este vehículo en formato dinámico, ¿no? Hemos estado intentando pues ponerlo, no seguramente en situaciones difíciles, pero sí que hemos circulado por una autovía de 120 km por hora, pues bueno, a una velocidad, digámoslo, legal,
pero intentando ver cómo se comporta con las inercias, ¿no? Cómo hace los cambios de apoyo, cómo frena, cómo son los cambios de pesos. Esto mismo lo hemos comprobado con posterioridad en una zona de carretera, de montaña, sin demasiadas pendientes, pero bueno, bastante virada, con velocidades pues, de 70, 80, 90 km por hora. La verdad es que hay una conclusión bastante clara del funcionamiento de este coche. Este coche se comporta de forma básicamente confortable. Es un coche cómodo, un coche confortable, un coche muy agradable de llevar. Te acostumbras a él enseguida. Ahora, pues bueno, básicamente después de este tramo de circulación que hemos hecho, la verdad es que me lo llevaría a casa y lo podía llevar a diario sin problema. Sin embargo, también tengo que deciros que el tacto de conducción, la dirección un poco sosa, un poco insulsa, un poco, bueno, en fin, que no da demasiada información, que no percibes lo que te está pasando debajo de las ruedas, la verdad. Es un coche que además balancea un poco más de la cuenta, cabecea un poco. No te da la sensación de precisión de pisada que puedan tener otros vehículos. Sin ir más lejos, esta mañana hace un rato comentábamos vehículos comparables a este, ¿no? Podría ser un Mazda CX-30, por ejemplo. Bueno, pues la pisada de un Mazda CX-30, la suspensión, el tarado de suspensión, el rebote de la misma y la contundencia que tiene la suspensión de un Mazda CX-30 o incluso un Mazda MX-30 es bastante más directa, la dirección es algo más directa que esta. Además, sientes el coche más sujeto a la carretera. La verdad es que en este notas un balanceo que sin ser en absoluto peligroso para nada, es muy cómodo y tú te puedes sentir en la curva pues bien cogido, pero la verdad es que no te traza ni te pega al suelo de la manera que lo hacen otros vehículos. Ya no lo voy a comparar con un Mini Countryman, que tiene una suspensión mucho más dura y un tarado pues bueno, más preciso, ¿no? Bueno, se trata por tanto de un coche cómodo, que frena bien, pero insisto, este cabeceo, estos movimientos de carrocería, probablemente un poquito más acusados de lo que en mi caso me gustaría, bueno, pues lo hacen pues sin ser impreciso, pues es un vehículo no tan agradable de llevar. Estos movimientos de carrocería, estas oscilaciones de la carrocería, estos movimientos algo más torpes del coche, hace pues que no te den una sensación de precisión al mismo nivel que seguramente otros vehículos de características similares. Podríamos ponerlo también en contexto en comparación con, por ejemplo, con un Mercedes-Benz GLA. Bueno, pues también el tarado de suspensión de un Mercedes-Benz GLA comparado con este, pues bueno, pues es más firme, ¿no?, en la trazada y seguramente es más preciso en esta trazada. Dicho de otra manera, o resumiendo un poco las características de conducción, el coche va bien, circula bien, llanea bien, es buen rutero, es muy cómodo, sin embargo, pues seguramente no tiene este toque de deportividad o de precisión que tienen seguramente sí otros vehículos. A nivel de consumos, esta interacción del motor térmico y el motor eléctrico que funcionan de manera pues, alterna, que se van repartiendo, que funcionan a veces solo uno y a veces los dos a la vez, bueno, pues nos ha dado al final, en este recorrido decíamos de algo más de 300 kilómetros, prácticamente 400 kilómetros, más de 400 kilómetros, hemos hecho una media de consumo de 5.7. 5.7 en un vehículo de 1.600, algo más de 1.600 kilos, con 4,5 metros, con un tamaño importante, pues 5.7, teniendo en cuenta que hemos hecho la subida de un puerto de montaña o una subida pues, un poco exigente, ¿no? Pues la verdad es que pues es un buen consumo, Está muy cerca de los consumos homologados por este vehículo en ciclo de homologación WLTP, por tanto hemos de decir que la verdad es que en este sentido se ha comportado muy bien. A nivel de respuesta del motor, bueno, es un motor vigoroso, pero que decíamos que se ve atenuado por estos movimientos un poco más torpes, por un cambio automático que no es un variador continuo, pero es algo muy similar a un variador continuo. Este fabricante, Lexus, utiliza un sistema muy similar al del variador continuo, un poquito más sofisticado, pero la verdad es que tiene los mismos síntomas que el variador continuo de toda la vida. Es decir, al final resbala mucho, cuando tú aceleras tienes la sensación de mucho ruido y de muy poca respuesta. Es decir, hay una cierta disonancia entre lo que percibes y lo que hace realmente el coche. El coche puedes acelerar, puedes adelantar, de hecho hemos podido hacer adelantamientos, como podéis ver en este vídeo, hemos podido hacer adelantamientos con muchísima comodidad, pero es verdad que el sonido del motor reflejaría probablemente un mayor nivel de aceleración y realmente ese nivel de aceleración no llega.
teniendo en cuenta que este coche acelera de 0 a 100 en 8,5 segundos. Es cierto que un vehículo de características parecidas a este, pero con un nivel de tarado de suspensión, unos amortiguadores algo más rígidos, un taraje un poquito más enfocado a la eficacia, ¿no?, que no a la comodidad, pues probablemente con estos mismos rangos de aceleración podría notarse mucho más deportivo que este. Se trata de un coche agradable, que consume relativamente poco, que es muy cómodo, que funciona muy bien, que tiene unos elementos, unas características asociadas al vehículo de mucha calidad, que te hacen estar cómodo en él, pero que claramente no es un vehículo con toque deportivo. Para quien quiera un vehículo familiar, agradable de llevar, cómodo y diferenciador, este es su coche. Para quien quiera un coche con un punto más técnico, más preciso en la conducción, un poquito más deportivo, probablemente hay otros vehículos que os podrán sacar, pues en fin, os podrán dar más satisfacciones que este Lexus UX 250h. Bien, iniciamos en este punto un pequeño resumen y conclusiones del coche, del vídeo. Bueno, decíamos que se trata de un coche, un vehículo del segmento C, de 4,50 metros de largo, 1,84 metros de ancho y una altura en torno al 1,50 m. No lo podemos considerar un Sport Utility, un SUV al uso. Se trata más bien, de hecho si la marca lo denomina de esta manera, es un Urban Crossover. Es un crossover de tamaño compacto y de concepción muy parecida a la de un turismo, pero con un aspecto exterior, bueno, deportiva y de crossover. El coche está bien fabricado, el coche tiene dos motores, un motor térmico y un motor eléctrico, la suma de los cuales nos lleva hasta 184 caballos de potencia combinada. Es un coche para 5 personas, para 5 usuarios, sin embargo hemos de reconocer que la parte posterior está un poquito apretada y seguramente es mejor viajar con 4 personas. A la vez hemos de confirmar que el maletero es chiquitito, estamos en torno a los 320 litros, probablemente para un coche de este tamaño nos antoja un poco justo. Por lo demás, las consideraciones del coche: el coche es un coche que tiene un aspecto totalmente premium, muy aspiracional, muy diferenciador. Cuando te compras este coche, cualquiera que te vea pasar sabe que no vas en un coche, digamos, generalista. Este es un coche que pretende y lo consigue diferenciarse del resto, que tiene un aspecto exterior muy manga, de diseño muy trabajado. Aquí los diseñadores han hecho un trabajo muy interesante. Ya con el NX habían hecho un trabajo interesante de coche macizo, de coche seguramente en aquel caso pues sí que más con un aspecto más SUV, en este caso un poquito más compacto, más crossover, pero la verdad es que el trabajo que han hecho en la parte exterior está muy bien conseguida. Hemos de poner en evidencia algunos elementos de rasgados que están muy bien trabajados, una calandra central francamente interesante, muy chula. En el caso de Europa, que hemos de colocar las matrículas en la parte delantera, bueno, pues afea un poco, seguramente es una pena, ¿no? En otros mercados como en el americano, pues bueno, estas calandras se lucen un poco más. Tiene algunos elementos de diseño, decíamos, los propios retrovisores, que veréis que están súper bien trabajados, tienen una estética fantástica, te los llevarías a tu casa y los colocarías en un lugar de privilegio. Tiene además en la parte posterior pues, bueno, unas ópticas súper bien trabajadas, que incluso hacen en algunos puntos pues, de deflectores de aire. La propia chapa, los propios pasos de ruedas están trabajados de forma realmente interesante, muy bien trabajados, y ayudan a esta aerodinámica del coche que a la vez es bastante buena. El coche pesa aproximadamente unos 1.620 kilos, no es súper pesado para tener la cantidad de elementos que tiene en su interior, pero tampoco es un coche liviano, y por tanto estos 184 caballos le van bien al coche, pero vamos a decir que no es que no le sobren, le funcionan bien, pero también es cierto que la propia concepción y el funcionamiento del propio coche y esta concepción del mismo coche hace que sea un coche que pretende ser tranquilo. Es un coche cómodo, es un coche que se mueve bien prácticamente en todos los territorios, pero no es un coche con tacto deportivo, no es un coche que te invita a pasarlo bien conduciendo, digámoslo así. Vas a ir muy cómodo, vas a ir seguro, pero no es un coche que tiene chispa, las cosas como son, ¿eh? Ahí seguramente es una parte del ADN del coche que probablemente la propia marca no lo ha querido buscar. Están probablemente más pensando en un usuario, bueno, de target, decíamos, premium, que quiera ir muy a gusto en el coche, que quiera ir muy cómodo, que se sienta seguro y que se sienta absolutamente diferenciador.
Bien, partiendo de unos precios en torno, en la versión más básica de esta versión híbrida no enchufable, en torno a los 33.000 euros y pudiendo llegar a una barrera de en torno a los 50.000, creo que son 47.000 de la versión más deportiva, que ya incorpora levas en el volante y que incorpora este motor posterior, este pequeño motor que ayuda, bueno, pues a dar una mejor tracción al vehículo en determinadas situaciones. Bueno, estamos hablando de un coche evidentemente que no es barato, pero bueno, no hay coches baratos ya hoy en día en el mercado, prácticamente todos los vehículos de gamas parecidas hay unos diferenciales relativamente pequeños. Al final, incluso, esta diferenciación de precio muchas veces la marca las puede conseguir salvar dotando a sus propios vehículos de un valor futuro más interesante, es decir, al final estas fórmulas de compra a las que prácticamente todos los fabricantes están optando, que son fórmulas de compra parcial, en las que puedes comprar una parte del coche y después aplazas una cantidad que viene a acabar siendo el valor futuro del vehículo, bueno, pues estos fabricantes que están dándole valor a sus coches consiguen que el diferencial en la compra no sea muy elevado. Por tanto, este coche, si te interesa un coche interesante, chulo, diferenciador, con buena pinta, cómodo y confortable, este es un coche fantástico para ti. Si te interesa un coche que tenga un punto más deportivo, que tenga unas sensaciones de conducción con un ADN pues seguramente un poquito más racing, probablemente no es tu coche. Puedes encontrar vehículos parecidos a este, ¿no? Como el CX-30 de Mazda, que es un vehículo fantástico, incluso de unas dimensiones algo inferiores que este, unos 10 centímetros más pequeño que este UX 250H, con consumos muy parecidos y con un sistema de hibridación algo distinto, pero que también funciona francamente bien. También es una gran recomendación. Estamos en breve, vamos a hacer una prueba también de este CX-30 y podremos compartir las sensaciones de conducción de este vehículo. En fin, poco más que deciros. Este vehículo híbrido puro, del que no te has de preocupar absolutamente de nada, no tienes que llenarlo por las noches ni preocuparte de cargarlo en ningún lugar. Si tú aparcas el coche en tu casa, en la calle, o aparcas el coche en un parking comunitario del que por algún motivo no vas a poder instalar un cargador, esta es una versión, esta es una solución, la del híbrido puro, que te puede funcionar. En fin, poco más que explicaros hoy en este vídeo. Me alegro mucho de que estéis todavía aquí conmigo, que vayamos siendo cada vez más suscriptores los que estamos unidos ya a esta tribu eléctrica. Os agradezco vuestra confianza, vuestra permanencia aquí en cada día, cada vez que publicamos vídeos y ahí dando vuestros comentarios. En fin, nos vemos en próximos vídeos. Bueno, aprovechamos ahora para hablar de algunas singularidades de este Mazda UX-30, cosas de su interior peculiares, no vamos a decir que buenas ni malas, pero un poquito peculiares. Un reloj analógico, no sé, es retro seguramente y combina con el resto de pantallas digitales y tal, pero es extraño. Este reloj analógico es un poco extraño. Verlo vosotros mismos y tomar vuestras propias conclusiones. Los cuernos que antes comentábamos, estos cuernos son muy extraños, francamente. Estas protuberancias que quedan aquí en la parte interior me recuerdan a Frankenstein. No sé, es un poco extraño, la verdad. No digo yo que no esté mal ubicado y que sean elementos que están muy a la vista, pero francamente son un poco extraños. Elementos que sean también extraños, incluso los materiales utilizados en los asientos. Si no utilizas o no te quedas con una versión equipada con piel digamos convencional o piel vegana, corres el riesgo de tenerte que subir en unos asientos que tienen un material, una textura que me recuerda un poco a aquellos sofás antiguos, no solamente por su ergonomía, que a pesar de ser cómoda, pues seguramente es un poco extensivo el sofá, tiene un tamaño seguramente grande, y la sensación que da es de sofá viejo, de sofá antiguo. Tengo la sensación además de que probablemente cuando pase muy poco tiempo la durabilidad o la percepción de desgaste de estos asientos seguramente va a ser mayor de la que nos gustaría. Elementos también extraños, bueno, decíamos que el coche es un poco manga, es un poco de cómic, tiene aspectos muy rasgados en la parte exterior, tiene pues seguramente un diseño muy atrevido, y en la parte interior, bueno, pues está entre un Peugeot y seguramente un Honda, y a la vez pues seguramente la parte, digamos, un poquito más minimalista de un Mazda. Es una combinación un poco peculiar.
En cuanto al resto de elementos, decíamos que tienen mucha calidad, sensación de calidad prácticamente en todos los elementos que puedes tener a tu alcance, los elementos que puedes tocar. Tiene un aspecto muy positivo, que bajo mi punto de vista que es un punto a favor grande, un gran punto a favor por parte de Lexus, y es este pequeño piano que tienen en la parte delantera, que te permite utilizar todos los elementos del climatizador, subir temperatura, bajar temperatura, cualquier elemento que tengas que llevar a cabo con la finalidad pues, de controlar los elementos de la ventilación del climatizador, están bastante bien resueltos. Para aquí, en este caso, un punto muy positivo. Sin embargo, a la vez tendríamos que dar un punto muy negativo al touch panel que tiene el coche para manejar todos los elementos del infoentretenimiento, de la pantalla de infoentretenimiento. La verdad es que es un poco diabólico, intentar utilizar este touch panel en funcionamiento es prácticamente una quimera. Cualquier acción que tengas que hacer sobre el touch panel te obliga sí o sí a mirar la pantalla. Cuando tú estás conduciendo en una posición normal de conducción, tienes que mirar hacia adelante. Si tienes que girar la vista permanentemente para ver si has seleccionado teléfono o has seleccionado radio, la verdad, la solución no está muy bien resuelta. Probablemente esté más enfocado a que lo utilice el copiloto. Pero claro, si lo utiliza el copiloto, lo va a utilizar con la mano izquierda, con lo cual utilizar un touch panel como un ratón con la mano izquierda se me antoja un poquito complicado. A la vez tiene un satélite, que ahora veréis por aquí, está junto al touch panel, que permite manejar determinados elementos de la radio, el volumen, las emisoras. Bueno, la verdad es que es muy extraño, es una cosa un poco como también un poco retro. Tiene este coche algunos elementos súper futuristas y súper llamativos, y a la vez tiene alguna cosa que a mí me chirría un poco, la verdad. Bueno, pues el touch panel y esta especie de satélite de manejo de información es un poco extraño. El resto de elementos decíamos que más allá de los inherentes al coche, que tiene el tamaño que tiene un interior comprimido, un poco comprimido, tanto en la parte posterior del vehículo como en el maletero, bueno, lo demás está bien resuelto. Hey tribu, recordad sobre todo suscribiros al canal para que podamos seguir viéndonos en las próximas pruebas que os prometo que van a ser súper interesantes.